en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer versículo 47, versículo 48. Como todos sabemos, el Señor tuvo 12 discípulos. Hoy venimos a recordar a nuestro Salvador. Y en cada uno de ellos, en cada una de esas personas, comunes y corrientes, como cada uno de nosotros, encontramos enseñanzas. No tanto enseñanzas teóricas, sino enseñanzas prácticas. Enseñanzas en cuanto a las relaciones que el Señor establecía con sus discípulos, justamente, con las personas, ¿no? Y si hay algo que se destaca en el Señor Jesús, era esa capacidad de relacionarse íntima, profundamente y sinceramente con cada una de las personas. Y en el día de hoy vamos a detenernos solo en 2 versículos. Cuando Natanael se encuentra con Jesús, Natanael fue uno de los discípulos, o Bartolomé o Natanael, lo pueden encontrar con esos 2 nombres, uno de los discípulos de Jesús. Y este es el primer momento donde se ven las caras, o al menos donde Natanael ve la cara de Cristo. Vamos a ver que Cristo ya lo había visto. Así que le pido que me acompañen en la lectura. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 46, dice lo siguiente. Natanael le dijo, versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael, como les decía, la primera vez que se encontraban, que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas abajo de la higuera, te vi. Y una pequeña introducción para darle un poco de contexto si no leíste antes este pasaje. Felipe, o mejor dicho Jesús, ya había comenzado a armar su equipo, a formar sus discípulos, y ya se había acercado a Felipe, que iba a ser uno de sus discípulos también. Y Felipe tenía un amigo, ese amigo era Natanael, muy bien. Y Natanael y Felipe tenían algo en común. Seguramente tenían muchas cosas en común, pero en particular una, que los dos estaban en una búsqueda de la verdad, una búsqueda de la voluntad de Dios. En ese momento, en base a lo que conocían, a lo que entendían, al Antiguo Testamento que tenían en las sinagogas y que leían y que memorizaban y que repetían y que meditaban en ello, como nos dice la palabra, y reflexionaban en ello, ellos tenían una comprensión del reino de los cielos, del reino de Dios, de lo que Jehová quería hacer con su pueblo. Él era parte del pueblo de Israel. Y en esa comprensión y en ese entendimiento, Natanael estaba deseando que llegara ese reino, ¿no? Natanael era un hebreo, un judío de la época, que estaba bajo la opresión romana y que no solamente tenía que soportar que su pueblo, su nación santa, el pueblo de Dios, estuviera sometido a la voluntad romana, sino que también, como después denuncia Jesús, tenía que ver que sus autoridades políticas y religiosas eran corruptas, eran ajenas al pueblo, eran insensibles a la necesidad del pueblo, solo buscaban su propio bienestar, su propio estatus, mantener su nivel y jerarquía social. Y en medio de todo eso nos encontramos con un verdadero israelita, ¿no? Y el Señor lo dice, verdadero israelita. Y toda persona sincera, toda persona verdadera, toda persona que busca a Dios con sinceridad se enfrenta con esta crisis, ¿no? Y no hay otro remedio que sufrir. No hay otra forma de enfrentar este mundo y buscar a Dios de manera sincera sin tener esa crisis entre la expectativa y la realidad, entre la promesa y la espera de la promesa, ¿no? Y esa crisis, esas preguntas, esas dudas, muchas veces comienzan a crecer y invertimos mucho tiempo en eso, ¿no? En no comprender a Dios, decir, Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto en mi familia? ¿Por qué pasa esto en el barrio? ¿Por qué tengo que vivir en este mundo tan destruido? ¿Por qué tengo que vivir en un mundo tan muerto en delitos y pecados? Porque Natanael tenía una característica, era un verdadero israelita.
era un hombre sincero delante de Dios. Era un hombre que verdaderamente amaba a Dios, que verdaderamente quería ver el reino de los cielos en la tierra, quería ver a Jehová que volviera con su Mesías y restaurara a Israel en donde debía estar, en lo más alto, porque era el pueblo de Jehová, el pueblo de Dios. Y en esta crisis, en esta incomprensión se encontraba Natanael. No entendía nada. Y yo creo que en mayor o menor medida los tiempos cambian, creo que las cosas se empeoran, pero los sentimientos y sensaciones son compatibles con las que vivimos nosotros. Podemos identificarnos. Vivimos en un mundo muertos de delitos y pecados. Pensamos, no sé, que la década pasada el tema de las guerras era tema resuelto. Hay guerras por todos lados. Guerras civiles, guerras entre políticos, guerras entre países, entre regiones. Hay matanzas, hay violaciones, hay abusos, hay todo lo que se les pueda imaginar y aún más. Y sigue habiendo cada vez más. No podemos ya confiar en instituciones como pueden ser un colegio, la educación. Hoy en día sabemos que en el colegio lo que le llaman bueno es malo y lo que es malo es bueno, como dice la palabra de Dios. No podemos confiar en nada. Salimos a la calle y estamos pensando, bueno, ¿quién me va a hacer la que viene? Nos estamos atajando, nos ponemos la llave, la billetera, todo estamos así, como que parece que salimos a la guerra, porque estamos desconfiando permanentemente de todo. Y ponemos una coraza de capacidad, de superioridad, de que estamos bien, pero todo eso nos abruma, todo eso nos empobrece, todo eso nos entristece. Y cuando llegamos a nuestra casa, cuando estamos solos, empezamos a preguntarle a Dios como el salmista, pero Señor, ¿por qué el impío prospera? ¿Por qué mis enemigos se multiplican? Y nos encontramos como el salmista con preguntas, con inquietudes. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué este problema de salud? ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué nos cuesta llegar a fin de mes y somos herederos del reino de Dios? ¿Cómo en esta tierra la paso tan difícil, tan complicada? Y somos hijos de Dios, y Natanael también. Natanael no había llegado a Cristo todavía, pero era un verdadero israelita, era una persona que buscaba a Dios sinceramente. Y en medio de todo ese contexto, toda esta crisis, es que estaba atravesando Natanael. Y el problema de esto, que se extiende en el tiempo. Y cuando se extiende en el tiempo pasa otra cosa. Ya esta tristeza, esta angustia, este dolor, se transforma en incomprensión y soledad. Ya nos empezamos a sentir solos, que nadie nos está viendo, que nadie nos está escuchando, que nadie está entendiendo, que nadie está viendo lo que yo estoy viendo, que nadie siente lo que yo siento, y que nadie va a hacer nada, que estoy entregado a la deriva y al sufrimiento permanente porque lo veo. Veo la condición de este mundo, veo la condición de mi familia, veo la condición de las personas que me rodean, de los compañeros de trabajo, pero sobre todo veo mi condición. Veo mis luchas, veo mi pecado, veo que pasan los años y me sigo revolviendo en los mismos temas, en las mismas circunstancias. Y es ahí donde empiezan estos sentimientos de incomprensión, de soledad, muchas veces de reclamo hacia Dios, de decir, Dios, ¿dónde estás? Y agarramos la Biblia y la sabemos de memoria y la sabemos las promesas, pero no me cae una. No nos llega una promesa, una migaja, y empieza a crecer en nosotros este sentimiento de soledad, y para el exterior, y para él también. Natanael era un verdadero israelita. Pero interiormente había escepticismo. Lo leí sin querer antes, cuando lo llevan a encontrarse con Jesús, que dice Natanael, ¿puede salir algo bueno de Jerusalén? Escepticismo, como diciendo, a mí ya me la contaron esta, que encima Nazaret, ¿va a salir algo bueno de Nazaret, un pueblito que no está ahí perdido? Porque ya estaba agotado, ya estaba cansado, ya estaba abrumado, en una búsqueda sincera, verdadera, pero ya no daba para más. Y es ahí donde encontró Natanael un lugar, ¿no? A veces, no sé si les pasa, pero cuando uno está abrumado, cuando uno está triste, cuando uno está angustiado, cuando uno la está pasando mal, muchas veces se refugia en un lugar físico, ¿no? A veces puede ser el patio de la casa, a veces la habitación, a veces el baño. Bueno, en ese momento no tenían tanta construcción, tenían una higuera. Y es ahí, bajo ese árbol que le daba sombra durante el día, que lo permitía estar alejado de todas las voces de alrededor, es donde Natanael iba y seguramente oraba, seguramente pensaba en cada una de estas cosas, seguramente reflexionaba en todo lo que le estaba pasando
y por qué no también se angustiaba, lloraba, sufría. Y es ahí donde se reconstruía de alguna forma, se rearmaba y salía de nuevo a enfrentar la vida. Y muchas veces nosotros tenemos ese tiempo, ese espacio de que necesitamos estar solos, hacer un parate, reflexionar, pensar, a veces llorar y seguir adelante. Y en ese lugar donde nadie conocía, en ese lugar donde nadie había llegado, en ese lugar donde nadie no solamente lo había visto, sino que nadie lo había acompañado, porque nadie entendía su sufrimiento, nadie entendía su lucha, nadie entendía su visión y lo que Dios quería hacer a través de él. Y él lo sentía, pero no podía ponerlo en práctica. En ese lugar encontramos en el versículo 48 que el Señor le dice: antes que Felipe te llamara, antes que vos me vieras y que yo te viera físicamente, el Señor le dijo, versículo 48, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Rey de Israel. ¿Por qué ante esa frase tan simple, tan sencilla, se desmoronó Natanael? De repente dijo: es Dios. No hay otra explicación. No hizo falta que cayera rayos del cielo, un trueno. No hubo nada espectacular. Hubo simplemente un momento de soledad, de tristeza, de angustia, que nadie sabía, que nadie conocía, pero que Dios sí lo había visto, que Dios sí lo conocía, y que entendía que Jesús era Dios, porque solo Dios podía verlo, solo Él hablaba con Dios, solo Dios podía llegar a ese lugar. Y Jesús lo vio, y ahí entendió todo. Ahí entendió que el que tenía delante no era un rabino, más no era una persona importante, era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y él le dice: sos el Hijo de Dios, sos la esencia de Dios, sos Dios. Eso le está diciendo Natanael. Y yo no sé si te sentís identificado. Marito, cuando comenzaba la reunión nos decía, ¿no? Llegamos atribulados, con problemas, con distintas circunstancias, y yo no sé cómo llegaste, sé que estás acá. Y quizás estás como Natanael, aún habiendo conocido a Cristo, aún conociendo la verdad, abrumado, triste, angustiado, y quizás nos vemos y está todo bien y vos ves algo relativamente normal, pero en lo interior, en lo profundo, hay algo que está sucediendo, hay algo que está pasando, hay una tarea, un proceso que estás experimentando, que está trabajando en tu corazón, que está trabajando en tu mente, como lo hacía en el corazón y la mente de Natanael. El Señor nos lo dijo: por todo lo que pasaste, por todo lo que pensaste, yo te lo voy a resolver. El Señor le dijo: yo te vi. Y lo que quiero decirte en esta mañana es lo mismo que le dijo el Señor a Natanael. Dios te vio. No te ve, te vio. Te vio en ese momento de necesidad, en ese momento de sufrimiento, de dolor. Quizás te está viendo en este momento y lo que hay en tu corazón. Dios te ve. Y después el Señor le dice que muchas cosas mayores a estas iba a ver Natanael, pero lo más importante fue ese momento cuando Natanael pensó que estaba solo, ese momento de necesidad, ese momento donde pensó que nada ya tenía solución, pero aún así seguía. Y yo pensaba en el mundo que vivimos, ¿no? Vemos, por lo menos de mi perspectiva, no hay cosa más dolorosa que ver cómo como humanos nos limitamos a nosotros mismos, cómo seguimos luchando con las mismas miserias, con los mismos pecados, cuando tenemos el cielo abierto y buscamos las respuestas en la tierra, cuando tenemos al Dios del universo a disposición y queremos el universo del Dios, pero no el Dios del universo. Queremos la respuesta a nuestros problemas, queremos las soluciones a las circunstancias, pero no queremos sinceramente relacionarnos con Dios. Natanael sí lo quería. Natanael quería conocer qué era lo que Dios quería hacer en su vida y por eso sufría. Muchas veces sufrimos porque Dios quiere darse a sí mismo y nosotros queremos otra cosa, ¿no? Pero aún así, no hay cosa más dolorosa que ver la juventud en la que vivimos, el pecado en el mundo, la niñez totalmente pervertida, el mundo adulto que se muestra abierto, superado, pero en el fondo hay un profundo vacío y dolor, y ver que no hay esperanza. Pero lo más triste de todo esto,
es que muchas veces como hijos de Dios vivimos esa vida. Muchas veces como hijos de Dios nos olvidamos de que el Señor nos está viendo. Y como Natanael le decimos: Dios, ¿dónde estás? Porque vos me prometiste esto. Y para terminar, pensaba cerrar con algo sumamente conocido, Mateo capítulo 5, que cuando pensaba en este pasaje vino a mi mente. Es el Sermón del Monte, y yo no sé, repito, como decía, en qué circunstancia viniste, pero sí sé lo que el Señor te prometió y me prometió, y simplemente me gustaría leértelo. Dice el Mateo capítulo 5, versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Muchas veces pensamos que el reino de los cielos es de aquellos que tienen todas las respuestas, de aquellos que son infalibles, de aquellos que son absolutamente conscientes y perfectos en cada circunstancia de la vida, y que están por sobre todas las circunstancias, ¿no? Entonces, si estás por sobre todo, nada te afecta, porque estás por encima. Pero acá el Señor nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Son aquellos que ya la vida les golpeó tan fuerte que ya ni aliento tienen, ni fuerza. Bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo no vamos a estar sin fuerza, sin aliento cuando vemos la corrupción de este mundo? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. ¿Lloraste esta semana? ¿Por qué lloraste? Es una buena forma de medir dónde está tu corazón. Como dice la palabra de Dios, nuestras acciones, lo que decimos, lo que hacemos, demuestran dónde está nuestro corazón. ¿Por qué llorás? Y pensá, ¿por qué lloraste esta semana? ¿Por qué lloraste en este último tiempo? Eso te va a decir en primer lugar dónde está tu mente y tu corazón. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios nos dice: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación, ¿no? Qué lindo es cuando uno recibe el consuelo de Dios, pero es imposible sin haber llorado, sin haber sufrido, sin haberse angustiado. Es parte, no hay que tenerle miedo, es parte del proceso, es un llamado de atención para decir: necesito más de Dios. Buscar el consuelo de Dios. Muchas veces buscamos la respuesta de Dios, no buscamos el consuelo de Dios. Dios quiere darnos el consuelo para, en el valle de sombra y de muerte, no temer mal alguno, pero Él va a estar con nosotros. No nos dice que nos va a sacar del valle, dice que nos va a acompañar a atravesar ese valle. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Y Natanael era un hombre de limpio corazón, verdadero, sincero. Por eso pudo ver a Dios. Por último, en su búsqueda, Natanael, como nos pasó a todos y les va a pasar a todos los que vengan, no fue quien encontró a Dios. Dios fue a buscarlo a Natanael. Y es un último detalle, un último comentario, una última reflexión que nos muestra el corazón de Dios, ¿no? Dios, cuando vos pienses que no hay más, cuando vos pienses que ya no soy pobre, soy mendigo de espíritu, ya ni pobre, ahí Él te va a alcanzar, ¿no? Y tenemos que saber que el Señor nos va a alcanzar. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Por eso estamos acá. Satanás les prometió al Señor en la última tentación el mundo entero. Le dijo: tenés todo. Vos vas a ver en la Biblia que en ningún llamado de los 12 Dios le prometió algo de todo eso a sus discípulos. Cada uno con experiencia diferente, pero en todos fue una transformación. Los tomó y los transformó. Y por eso estamos acá, porque en amor y por su gracia nos permitió ser transformados, nos permitió ver hoy ese pan y esas copas y que tengan un significado profundo. Es la cruz de Cristo. Pensando esto nos constriñe, nos mueve, nos moviliza, que uno murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí, para nosotros, sino para aquel que murió y se entregó por ellos. Por eso estamos acá, para recordar a nuestro Salvador, para recordar que uno murió por todos
y por todos murió para que los que vivimos, por ahora estamos vivos, gracias a Dios, no vivamos para nosotros. No nos angustiemos solamente por nuestras luchas, por nuestros problemas, sino que vivamos para Él. Y ahí es donde vamos a encontrar el consuelo. Ahí es donde vamos a ver el reino de los cielos en la tierra. Y ahí, como Natanael, vamos a decir, es Cristo, es el Hijo de Dios. No hay otra fuente, otra explicación, otro entendimiento mayor que ver a Cristo obrar en nuestra vida. Por eso me gustaría que mientras se van acercando los hermanos para repartir el pan, para repartir la copa, pienses en este tiempo, en este ratito, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que te moviliza como lo movilizaba Natanael? Y en segundo lugar, que sepas que el Señor te ve. El Señor sabe lo que estás pasando, el Señor sabe lo que ya pasaste y viviste y nadie supo ni nadie va a saber. Y Él te vio.